Vamos a ver cómo se nombran y cómo se formulan los oxoácidos. Los oxoácidos son unos compuestos formados por hidrógeno, un elemento central y oxígeno. El elemento central suele ser un no metal, aunque hay algunos metales como el manganeso, el cromo o el vanadio, por ejemplo, que también pueden formar este tipo de compuestos. Estos son algunos ejemplos de este tipo de compuestos. El HNO3, el HNO2, que son oxoácidos donde el elemento central es el nitrógeno, el H2SO4, el H2SO3, que son oxoácidos en los que el elemento central es el azufre, el H3PO4, el H3PO3, en este caso el elemento central es el fósforo, y por ejemplo el HMNO4 sería uno de estos compuestos, un oxoácido en el que el elemento central es el manganeso, que es un metal. Otro ejemplo típico, el H2CR2O7, que es un oxoácido del cromo, que también es un elemento metálico. La forma en la que os voy a explicar la formulación de los oxoácidos no es la forma tradicional. Tradicionalmente se hace uso del proceso químico que genera estas sustancias, pero ese proceso es algo más complejo y prefiero que tengáis una estrategia más simple. Entonces os voy a dar unas pautas que no son las que habitualmente se dan en la explicación de la formulación de los oxoácidos, pero que a mi parecer son pautas que me van a ayudar a aprender con más facilidad la formulación de los oxoácidos. Tenemos que diferenciar tres tipos de oxoácidos: los oxoácidos beta, los oxoácidos orto y los oxoácidos di. La fórmula de un oxoácido beta, fórmula genérica, va a ser HA, donde A sería el subíndice que le corresponde al hidrógeno, X, donde X sería el elemento central, que sería un elemento no metálico, o bien, como ya hemos dicho antes, algunos metales, o B. Y B sería el subíndice que le corresponde al oxígeno. Un oxoácido orto tendría una fórmula similar, HAXOB, donde H es el hidrógeno, X es el elemento central y O es el oxígeno. A y B son los subíndices que le corresponden al hidrógeno y al oxígeno respectivamente. Y los oxoácidos di tienen la fórmula general de H2X2OB. Como podéis ver, en estas tres fórmulas genéricas que tenemos aquí, vemos una clara diferencia entre un oxoácido di del orto y del beta, porque el oxoácido di lleva el elemento central con un subíndice 2, lleva dos átomos de ese elemento. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un oxoácido beta y un oxoácido orto? La diferencia está en el A, que en este caso el A va a ser o 1 o 2, mientras que en un orto el A va a ser o 2 o 4. Luego, en principio, esta es la forma en la que nosotros vamos a abordar la formulación de estos compuestos. Vamos a catalogarlos en tres tipos, tres categorías: los meta, que van a llevar 1 o 2 hidrógenos; los ortos, que van a llevar 2 o 4 hidrógenos; y los di, que el elemento central va a llevar un subíndice 2, es decir, que va a llevar 2 átomos del elemento central, y que estos siempre llevan 2 hidrógenos. Bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos de oxoácidos. He separado en dos columnas, la columna de la izquierda, que todos ellos llevan un único átomo en la fórmula, solo lleva un átomo del elemento central, y el de la derecha, que hemos puesto con 2 átomos del elemento central. Está claro que este de aquí va a ser un oxoácido tipo di. Los otros van a ser o bien meta o bien orto. ¿Cómo sabemos si es meta o es orto? Pues ya por lo que hemos dicho anteriormente. El A puede ser 1 o 2 en un meta, es decir, el A, que es el subcoeficiente que le corresponde al hidrógeno, y el A, que es el coeficiente del hidrógeno, va a ser 3 o 4 cuando el ácido es un orto. Luego, está claro que el HNO3 es meta, porque lleva un solo hidrógeno. El H2CO3 también es meta, porque lleva 2 hidrógenos. Y estos dos aquí, el H3PO4 y el H4SiO4, son ortos, ya que llevan respectivamente 3 y 4 hidrógenos. Por tanto, en principio, debe de estar claro cómo diferenciamos nosotros cada uno de los tipos de oxoácidos.
Si llevan 1 o 2 hidrógenos, es un oxoácido meta. Si llevan 3 o 4 hidrógenos, es un oxoácido orto. Y cuando el elemento central lleva un subíndice 2, pues entonces es un oxoácido di. Vamos a ver con más detalle cómo es la formulación de los oxoácidos beta. Ya hemos dicho que la fórmula de un oxoácido beta es HAXOB. Y también hemos dicho que el A puede ser 1 o el A puede ser 2. Ahora vamos a dar más detalle. ¿Cuándo? ¿En qué casos A vale 1 y en qué casos A vale 2? Eso va a depender de cuál sea la valencia o estado de oxidación del elemento central. El oxoácido llevará un hidrógeno si el elemento X, si X posee valencia impar, una valencia que sea impar. Mientras que la fórmula va a llevar un 2 el hidrógeno cuando la X, cuando el elemento central posee o actúa una valencia par. Entonces, en el ejemplo del HNO3, que es uno de los oxoácidos beta que os puse antes, resulta que este lleva un solo hidrógeno porque el nitrógeno va a ser un elemento que actúa con valencias impares. En este caso, sabemos que las valencias del nitrógeno son 1, 3 y 5, con lo cual, obviamente, sus oxoácidos solo podrán tener un hidrógeno. Mientras que el H2CO3, que es otro de los ejemplos que os puse antes, el oxoácido lleva 2 hidrógenos. Eso es porque el carbono presenta valencia par. ¿Cómo se nombran estos oxoácidos? ¿Cómo se nombran los oxoácidos beta? Bueno, pues la forma de nombrarlos es ácido, y a continuación tenemos que indicar el nombre del elemento central, esa X, o sea, nosotros estamos hablando de un oxoácido de la forma HAXOB, donde la A puede ser 1 o la A puede ser 2, y eso va a depender de si el elemento central actúa con una valencia impar o actúa con una valencia par, respectivamente. Bueno, pues ponemos ácido y a continuación tenemos que indicar el nombre del elemento central, X, y la valencia con la que está actuando ese elemento. ¿Y cómo indicamos la valencia? Pues utilizando las terminaciones tradicionales que hemos estudiado con anterioridad. Es decir, esto tendría que ir seguido de oso, ico, hipo, oso o per, ico, en función de las valencias con las que esté actuando ese elemento central. Como ejemplo, formulemos y nombremos los oxoácidos que puede presentar el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que en los oxoácidos actúa con las valencias 1, 3 y 5. Es decir, el nitrógeno presenta valencias impares. Primero vamos a formular los oxoácidos y después los vamos a nombrar, aunque bueno, realmente podemos hacer las dos cosas simultáneamente. Vamos a hacerlo al contrario. Hay que tener en cuenta que cuando el nitrógeno está actuando con la valencia más pequeña de todas, con la valencia 1, el nombre sería ácido hiponitroso. Hay que tener en cuenta que cuando un elemento presenta 3 valencias, dejamos hipo-oso para la menor de todo, oso para la siguiente y ico para la mayor. Cuando el nitrógeno actúa con la valencia 3 sería el ácido nitroso, y cuando el nitrógeno actúa con la valencia 5 sería el ácido nítrico. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas de cada uno de estos oxoácidos? Bien, pues eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Empezamos con el ácido nítrico. Sabemos que el ácido nítrico es un oxoácido constituido por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Sabemos también que como el nitrógeno presenta las valencias 1, 3 y 5, la terminación ico, que es la que tenemos aquí, corresponde a la valencia 5, es decir, que el nitrógeno actúa con valencia 5. Debemos saber que en estos compuestos el hidrógeno actúa siempre con valencia 1 y el oxígeno con valencia menos 2. Sabemos también que como el elemento central tiene una valencia impar, 5 es un número impar, este compuesto presentará un solo hidrógeno. Luego vamos a hacer el cómputo del número total de valencias positivas que tenemos en este compuesto. Tenemos
una valencia positiva que aporta el hidrógeno y 5 que aporta el nitrógeno. Luego eso hace un total de 6 valencias positivas. Bueno, pues ahora nosotros tenemos que buscar un subíndice en el oxígeno que, al multiplicarlo por -2, que es la valencia que aporta el oxígeno, iguale las valencias positivas. Es decir, que me dé 6 negativas. Para eso necesitamos ponerle aquí un 3, de forma que son 3 por 2, son 6 negativas, que iguala a las 6 positivas. Luego la fórmula del ácido nítrico es el HNO3. Formulemos ahora el ácido nitroso. Bueno, volvemos a recordar que las valencias del nitrógeno son 1, 3 y 5. La terminación oso corresponde a la valencia 3. Será, por tanto, un oxoácido formado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, donde las valencias serían la del hidrógeno 1, la del oxígeno -2 y la del nitrógeno 3. ¿Por qué 3? Porque estamos hablando del nitroso, que, como ya hemos dicho aquí, corresponde con la valencia 3. De nuevo, tenemos ya claro que en la fórmula solo va a ir un hidrógeno. Va a ir un hidrógeno porque estamos hablando de un oxoácido meta, de un elemento, el nitrógeno, que está actuando con valencia impar. No, solo hay un hidrógeno. Lo que tenemos que hacer es, igual que hicimos antes, contar el número total de valencias positivas que tenemos en esta molécula. Tenemos una del hidrógeno y 3 del nitrógeno, que hacen un total de 4 positivas. Luego tengo que buscarme un coeficiente, un subíndice, en el caso aquí, en el par del oxígeno, que al multiplicarlo por la valencia negativa del oxígeno, que es -2, me iguale las positivas. Aquí tengo que poner un 2, de forma que 2 por 2 son 4. Luego, en este compuesto habría 4 valencias negativas aportadas por el oxígeno y 4 positivas aportadas entre el nitrógeno y el hidrógeno. Luego, la fórmula sería el HNO2, la fórmula del ácido nitroso. Bueno, formulemos ahora el último de los oxoácidos del nitrógeno, que es el ácido hiponitroso. Volvemos a recordar las valencias del nitrógeno: 1, 3, 5. Cuando un elemento como este presenta 3 valencias, se utiliza la terminación hipo-oso para la menor de todas, oso para la siguiente e ico para la mayor. Como estamos hablando del hipo-oso, hiponitroso, pues en este caso la valencia con la que actúa el nitrógeno es 1. Colocamos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, colocamos las correspondientes valencias, el hidrógeno con 1, el nitrógeno con 1 y el oxígeno con -2. Sabemos que es un oxoácido meta con un elemento como el nitrógeno con una valencia impar. Eso significa que la fórmula solo lleva un hidrógeno. Si solo lleva un hidrógeno, contamos ya las valencias positivas que tenemos aquí. Hay una del hidrógeno y una del nitrógeno, son 2 positivas, mientras que el oxígeno aporta 2 negativas. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que no tenemos que ponerle ningún subíndice al oxígeno, dado que ya, tal como está el compuesto, pues hay un equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas, los estados de oxidación positivos y los estados de oxidación negativos. Entonces tendríamos HNO, la fórmula del ácido hiponitroso. Bueno, vamos a ver ahora cómo formularíamos y cómo nombraríamos los ácidos del azufre. El azufre es un elemento no metálico cuyas valencias o estados de oxidación positivos son el 2, el 4 y el 6. Luego, este compuesto va a poder formar 3 oxoácidos diferentes. Un oxoácido en el que el azufre actúe con valencia 2, otro en el que el azufre actúe con valencia 4 y otro en el que el azufre actúe con valencia 6. En todos ellos va a llevar 2 hidrógenos, porque estamos hablando de un ácido meta, oxoácido meta, y un elemento que presenta, el elemento central, va a tener una valencia par, con lo cual todas las fórmulas que correspondan a los oxoácidos del azufre, los oxoácidos meta, van a llevar 2 hidrógenos. ¿Qué nombre le corresponderían a estos ácidos? Pues sabemos que la forma de nombrarlo sería ácido, y ahora tenemos que indicar la valencia con la que actúa el azufre, que puede ser 2, 4, 6, utilizando las terminaciones tradicionales. Entonces, ya sabemos que cuando un elemento tiene 3 valencias, este le pasa como al nitrógeno. Cuando un elemento tiene 3 valencias, utilizamos hipo-oso, oso, ico. Hipo-oso para la menor de todas, oso para la siguiente e ico para la mayor. Con lo cual, este de aquí, cuando el azufre actúe con la valencia 2, el oxoácido correspondiente será el ácido hiposulfuroso, hipo-oso. Cuando el azufre actúe con valencia 4, sería ácido sulfuroso, y cuando actúe con valencia 6, sería ácido sulfúrico. Bueno, pues vamos a ver las
fórmulas que le corresponden a cada uno de estos ácidos. Vamos a empezar primero por el ácido hiposulfuroso. Vamos a formular el ácido hiposulfuroso. Tendríamos el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Y ahora, muy importante, especificar los estados de oxidación o valencias de cada uno de esos elementos. El hidrógeno, que sabemos que siempre actúa con 1, el oxígeno, que siempre actúa con -2. Y en este caso, el azufre, al ser el hiposulfuroso, tiene que actuar con valencia 2. Ahora, muy importante, resulta que estamos formulando un oxoácido meta de un elemento, el azufre, con valencia par. Luego, eso de momento implica que en el compuesto vamos a tener 2 átomos de hidrógeno. ¿Cómo repercute eso en el balance de los estados de oxidación, de las cargas? Bueno, pues como cada átomo de hidrógeno aporta una carga positiva, si yo tengo 2 átomos de hidrógeno, en total este aportará 2 cargas positivas, porque cada átomo de hidrógeno aporta una, que hay 2 átomos, pues entre los 2 aportarán 2. Si los hidrógenos aportan 2 y el azufre aporta otros 2, en total hay 4 cargas positivas. Bueno, pues ahora tenemos que buscar un subíndice para el oxígeno que me iguale las cargas positivas, el total de cargas positivas, es decir, esas 4 cargas positivas con las cargas negativas. Pues lógicamente me hace falta un 2, para que este 2 multiplicado por el 2 negativo que tiene el oxígeno me daría 4 negativas. Luego la fórmula del compuesto que estamos formulando es el H2SO2. Este sería el ácido hiposulfuroso. Formulemos ahora a continuación el ácido sulfuroso. Vamos a formular el siguiente, el ácido sulfuroso. Bueno, pues básicamente es lo mismo. Pondríamos el hidrógeno, pondríamos el azufre, pondríamos el oxígeno. Especificamos los estados de oxidación, 1, en este caso es 4 y 2 menos. 4 porque estamos hablando de ácido sulfuroso, la terminación oso se corresponde con la valencia o el estado de oxidación 4. Muy importante. Como estamos hablando de un oxoácido meta, de un elemento con valencia par, este va a llevar 2 hidrógenos. Luego, si lleva 2 hidrógenos y cada hidrógeno aporta carga 1, en total esto aportaría carga más 2. Como el hidrógeno aporta 2 y el azufre aporta 4, en total tenemos 6 positivas. 6 positivas. Tenemos que buscar un coeficiente para el oxígeno que al multiplicarlo por 2, las 2 negativas que tiene el oxígeno, me iguale a las 6 positivas. Para eso necesitamos un 3. El H2SO3 sería la fórmula del ácido sulfuroso. Y por último vamos a formular el ácido sulfúrico. Formulamos ahora el ácido sulfúrico. Bueno, pues tendríamos hidrógeno, azufre, oxígeno, los estados de oxidación, el hidrógeno con +1, el oxígeno con -2. Y el azufre, en el caso del sulfúrico, el estado de oxidación que tiene es 6. De nuevo, vuelvo a hacer hincapié, muy importante, la clave que tenemos para poder hacer esto de una forma fácil es, como estamos formulando un oxoácido meta de un elemento con valencia par, tiene que llevar 2 hidrógenos. ¿Qué implica la presencia de esos 2 hidrógenos? Pues, en definitiva, lo que voy a buscar ahora es el número que yo le tengo que poner al oxígeno. Y ese número tiene que ser el adecuado para que se igualen las valencias positivas, las cargas positivas, con las valencias negativas. Vamos a contar cuántas positivas tenemos. Resulta que el hidrógeno aporta 1, pero si hay 2 átomos de hidrógeno, en total esto aportarían 2 positivas. El hidrógeno aporta 2 positivas y el azufre aporta 6. Eso hace un total de 8 positivas. Luego tengo que buscar un coeficiente que al multiplicarlo por 2 me dé 8. Ese es el 4. Luego el H2SO4 es la fórmula del ácido sulfúrico. Bueno, esto entonces es muy fácil. Tengo que tener claro que cuando yo estoy formulando un oxoácido meta, en la fórmula voy a llevar un hidrógeno o 2 hidrógenos dependiendo de si el átomo central tiene valencia impar o valencia par respectivamente. Vamos a hacer ahora el ejercicio contrario. Supongamos que a mí de antemano me dan la fórmula. Pongamos que me den el HBrO3. Esto es un oxoácido del bromo. Nada más ver la fórmula, yo ya sé que es un oxoácido meta porque lleva un solo hidrógeno, y esa es una de las peculiaridades que tienen los oxoácidos meta,
que llevan uno o dos hidrógenos, dependiendo de si el átomo central, si el elemento central tiene valencia impar o valencia par. Además, también debería de ver que el elemento central tiene que tener valencias impares. Claro, yo tengo que saberme las valencias del bromo. Y las valencias del bromo, el bromo está en el grupo 17 de la tabla, las valencias del bromo son 1, 3, 5 y 7. Son valencias impares. Efectivamente, tienen que ser valencias impares para que lleven un solo hidrógeno. La cuestión es que, ¿qué nombre le corresponde a este ácido? Está claro que esto se va a llamar ácido. Y ahora lo que tendremos que ver es qué le sigue, qué es lo que viene a continuación. Podría ser, si estuviese actuando el bromo con valencia 1, sería el ácido hipobromoso. Si estuviese actuando con valencia 3, sería el ácido bromoso. Con valencia 5 sería el brómico y con valencia 7 sería el perbrómico. ¿Cuál es la valencia del bromo ahí? Pues vamos a hacerlo a la inversa. De momento sabemos que el estado de oxidación del hidrógeno es 1 y del oxígeno es menos 2. Como hay 3 átomos de oxígeno, el total de valencia negativa o de carga negativa que tenemos en este compuesto es 6 negativas. Luego, si tenemos 6 negativas, tiene que haber también 6 positivas. El hidrógeno aporta 1. ¿Cuántas tiene que aportar el bromo para que haya ese empate entre las positivas y las negativas? Pues lógicamente debe aportar 5. Pues ya sabemos que el estado de oxidación del bromo es el 5. Y si es el 5, pues entonces este sería hipobromoso, este sería bromoso, luego este es el ácido brómico. El ácido brómico. Pongamos un nuevo ejemplo, un ejemplo distinto. Consideremos, por ejemplo, el H2CO3. Este es un oxoácido del carbono. También es un oxoácido meta. ¿Por qué sé que es un oxoácido meta? Vuelvo a repetirme, soy muy pesado. Porque lleva 2 hidrógenos. Y la clave para identificar los oxoácidos meta de los orto es si el número de hidrógenos. Si el número de hidrógenos es 1 o 2 va a ser un meta, y si es 3 o 4 va a ser un orto. Ya veremos los ortos después. Bueno, pues, antes que nada necesito saber cuáles son las valencias del carbono. Y las valencias del carbono son 2 y 4. Vale, pues obviamente el carbono presenta valencias pares. No puede ser de otra manera, ya que este lleva 2 hidrógenos. Bueno, pues tenemos que ver con cuál de esas 2 valencias está actuando el carbono en ese compuesto. Si estuviese actuando con valencia 2, sería cuando un elemento tiene 2 valencias, utilizamos oso para la pequeña y ginkgo para la mayor. Si estuviese actuando el carbono con valencia 2, sería carbonoso, ácido carbonoso, y si estuviese actuando con valencia 4, sería ácido carbónico. Vale, pues vamos a buscar la valencia del carbono. Para eso sabemos que el estado de oxidación del hidrógeno es 1 y el del oxígeno es menos 2. Como hay 2 átomos de hidrógeno en este compuesto, pues entonces entre los 2 aportan 2 positivas. 2 positivas aportadas por el hidrógeno, dado que hay 2 átomos de hidrógeno, cada uno con valencia más 1. Y ahora, ¿qué valencia negativa o qué carga negativa aporta el oxígeno? Cada átomo de oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2, luego el total serían 6 negativas. Bueno, pues para igualar las positivas con las negativas, me falta computar o tener en cuenta la carga que aporta la valencia del carbono. Y obviamente, para igualarlo, esto tiene que ser 4. Luego, en este caso, está actuando con la valencia 4. Si está actuando con la valencia 4, este sería el ácido carbónico. Bueno, vamos a ver ahora los oxoácidos orto. La fórmula genérica de un oxoácido orto va a ser HAXOB. Bien, básicamente es la misma fórmula que pusimos para un oxoácido meta, pero a diferencia del oxoácido meta, en el oxoácido orto el número de hidrógenos va a ser 3 o 4, dependiendo del elemento central. Entonces, A va a ser 3 si ese elemento central, X, presenta una valencia impar. Y A va a ser 4, es decir, va a llevar en el compuesto 4 átomos de hidrógeno si ese elemento X presenta valencia par. Así, por ejemplo, el H3PO3 es un oxoácido orto en el que el fósforo está actuando con una valencia impar. Y en el HCl
4SiO4, tendríamos un oxoácido orto en el que el silicio está actuando con una valencia par. En primer lugar, hay que dejar claro cuáles son los elementos que van a originar este tipo de ácidos, los orto. Son el boro, el silicio, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Los oxoácidos de estos 5 elementos los debemos formular como orto. Bien, pues vamos a hacer, por ejemplo, los oxoácidos del boro. Sabemos que el boro es un elemento que presenta un único estado de oxidación que es 3+. Al presentar solo esta oxidación, sabemos que solo puede originar un oxoácido, que va a ser el ácido bórico. Que realmente nosotros tenemos que saber que se trata de un ácido orto, aunque en el nombre no aparece por ningún sitio esa especificación de orto. Hace años sí se ponía el orto, se especificaba indicándolo delante del nombre del elemento, del boro. Pero actualmente se usa esta más abreviada, directamente ácido bórico, y nosotros tenemos que saber de antemano que el boro es un elemento que va a formular o que va a originar un ácido orto. Bueno, pues ¿cuál sería la fórmula del ácido bórico? Pues estaría constituido por hidrógeno, boro y oxígeno. Y seguimos con la misma estrategia que hemos estado siguiendo hasta el momento. Especificamos los estados de oxidación. El hidrógeno que tendría un estado de oxidación de +1, el oxígeno que tiene un estado de oxidación de -2. Eso es como siempre. Y en este caso, como el boro solo tiene la valencia 3, por eso utilizamos la terminación ico. Hay que recordar que cuando un elemento presenta una única valencia, las terminaciones tradicionales establecen que hay que utilizar la terminación ico. Bueno, pues este tiene la valencia 3. Bien, ahora, muy importante. Como se trata de un ácido orto, debe de llevar 3 hidrógenos. ¿Por qué 3? Sabemos que un ácido orto lleva o 3 o 4 hidrógenos dependiendo de si la valencia del elemento central es par o impar. En este caso es un elemento con valencia impar, luego tiene que llevar 3 hidrógenos. Ahora lo que nos falta es determinar cuántos oxígenos hay que colocarle a este compuesto. Para ello lo que hacemos es un cómputo del número total de cargas positivas que tenemos en la molécula. Tendríamos, como cada átomo de hidrógeno aporta una valencia +1, una estado de oxidación +1, tendríamos 3 hidrógenos, con lo cual esto nos aportaría 3 positivas. El boro aporta otras 3. Luego en total tendríamos 6 positivas. ¿Qué coeficiente debemos colocarle al oxígeno para que al multiplicarlo por el 2, que es su estado de oxidación, me dé 6, que serían negativas? Pues le ponemos un 3. 3 por 2 serían 6 negativas. De esa manera estaríamos igualando los estados, las valencias positivas con las valencias negativas. Luego la fórmula del ácido bórico es el H3BO3. Perdón. H3BO3. Yo he puesto BO4. H3BO3. Bueno, vamos a formular, por ejemplo, el ácido del silicio. El silicio actúa o presenta la valencia 4. Bueno, pues, ¿cómo nombramos el ácido del silicio? Que debemos de saber que es un ácido orto, pero que no se especifica el orto. Repito de nuevo, hace años se indicaba delante del nombre, es decir, se decía ácido ortosilícico, pero sin embargo actualmente se recomienda o se exige que no se haga. Entonces lo nombraríamos directamente como ácido silícico. Nosotros, ¿cómo sabemos que este ácido, que el ácido silícico es orto? Porque en el nombre no me aparece en ningún sitio que sea orto. Pues lo sabemos porque esta lista de elementos la tengo que tener presente. Y todos los elementos que están en esta lista, sus ácidos los tengo que formular como orto. Bueno, pues sería el ácido silícico, que sería un ácido orto, estaría formado por hidrógeno, silicio y oxígeno. Colocamos los estados de oxidación de cada uno de los elementos, el hidrógeno, estado de oxidación 1, el oxígeno, estado de oxidación -2, y el silicio, pues su estado de oxidación es 4 positiva. Ahora bien, colocamos el número de hidrógenos. ¿El número de hidrógenos cuál es? Recordamos que
el número de hidrógenos, es decir, lo que nosotros en esa fórmula genérica le poníamos una A, va a ser 3. Si X es impar, y 4 si X es par. Y en este caso, el elemento central, el silicio, está actuando con una valencia par, luego aquí le corresponde un 4. Hacemos el cómputo del número total de valencias positivas. Este sería 4 positivas, que son las que aportan los 4 hidrógenos, más 4 que aporta el silicio, hacen un total de 8 positivas. Tenemos 8 positivas en total. Tenemos que buscar un coeficiente, un subíndice para el oxígeno, que me iguale las valencias positivas con las valencias negativas. Lógicamente, ese es el 4. De forma que 4 por 2 negativas serían 8 negativas aportadas por el oxígeno. De esa forma se igualan los estados de oxidación positivos con los estados de oxidación negativos. Luego la fórmula de este ácido sería el H4SiO4. Sería la fórmula del ácido silícico, que es un ácido orto. Vamos a hacer, por ejemplo, también los del fósforo. Es el siguiente elemento de la lista. Bueno, pues debemos de saber que el fósforo, a diferencia del borio y el silicio, puede actuar con más de una valencia. Los estados de oxidación más comunes del fósforo son el 1, el 3 y el 5. Eso quiere decir que a la hora de formular los ácidos del fósforo tenemos 3 posibilidades. Podremos formular el primero, cuando un elemento, volvemos a recordarlo, cuando un elemento presenta 3 valencias, la nomenclatura tradicional usa las terminaciones hipo-oso, oso-ico para la menor, para la siguiente y para la mayor, respectivamente. Entonces, utilizaríamos el ácido hipofosforoso. Este de aquí sería el ácido fosforoso y este sería el ácido fosfórico. Bueno, pues vamos a formular cada uno de estos ácidos. Ya sabríamos que el ácido hipofosforoso sería un ácido orto, porque el fósforo es uno de los elementos de esta lista, en la que el elemento central, el fósforo, actúa con valencia 1. Bueno, pues vamos a escribir primero el ácido hipofosforoso. ¿Cuál sería el hipofosforoso? Estaría constituido por hidrógeno, por fósforo y por oxígeno. Colocamos los estados de oxidación. El estado de oxidación del hidrógeno 1, el del oxígeno menos 2. Y el fósforo en este caso sería 1. Ahora, es un ácido orto, muy importante. Si es orto, pues sabemos que el número de hidrógenos va a ser 3 o 4 dependiendo de si este elemento tiene valencia par o valencia impar. Como es valencia impar, este tiene que llevar un 3. Hacemos el cómputo de los estados de oxidación, de las valencias positivas y las valencias negativas. Como cada hidrógeno aporta una valencia positiva y hay 3 hidrógenos, esto aportaría 3 positivas. 3 positivas más una aportada por el fósforo hacen un total de 4 positivas. Tenemos un total de 4 positivas. Por lo tanto, para que se igualen las positivas con las negativas, al oxígeno le tenemos que colocar un 2. De forma que de esta manera, este oxígeno aporta pues estas 4 negativas, que sería 2 por 2. Luego la fórmula del ácido hipofosforoso sería el H3PO2. Vamos a formular ahora el ácido fosforoso. El ácido fosforoso estaría constituido por hidrógeno, fósforo, oxígeno. ¿Con qué estados de oxidación? El hidrógeno con estado de oxidación más 1, el oxígeno con estado de oxidación menos 2. Y el fósforo, si estamos hablando ahora del fosforoso, si estamos hablando del fosforoso, el estado de oxidación sería 3. Bien, de nuevo, importantísimo, establecer el número de hidrógeno. Esa es la estrategia clave para sacar de una forma fácil la fórmula del compuesto. Sabemos que tiene que tener 3 hidrógenos, porque es un orto y el elemento central tiene valencia impar. Luego le pongo un 3. Ahora contamos el número total de valencias positivas. Aquí habría 3 positivas aportadas por el hidrógeno, el fósforo aporta otras 3, luego eso me hace un total de 6 positivas aportadas entre los 3 hidrógenos y el fósforo. Tenemos que buscar un subíndice para el oxígeno que me iguale el número total de cargas positivas con las negativas, luego ese sería el subíndice 3. De
forma que serían 3 por 2, serían 6. Luego esto serían las 6 negativas que me igualarían, bueno, lo pongo aquí para que seas más o menos parecido. Sería la fórmula del ácido fosforoso, H3PO3. Y por último vamos a formular el ácido fosfórico. Vamos a ver ahora cómo se formularía el ácido fosfórico. El ácido fosfórico estaría constituido por hidrógeno, fósforo, oxígeno. Los estados de oxidación serían 1 para el hidrógeno, 2 negativos o menos 2 para el oxígeno. Y al tratarse de la terminación ico, en este caso la valencia del fósforo es 5. Ahora, de nuevo, la clave para poder utilizar esta técnica es: fijamos el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene este compuesto? Pues, como es un ácido orto y el elemento central tiene valencia impar, tiene que llevar 3 hidrógenos. Ahora hacemos el cómputo del número total de valencias positivas y de valencias negativas para que estén igualadas. Pues habría 3 positivas aportadas por los hidrógenos y 5 positivas aportadas por el fósforo, con lo cual esto me hace un balance total de 8 positivas. ¿Qué coeficiente tenemos que ponerle al oxígeno para que me dé 8 negativas? Pues le pongo un 4, de manera que esto me den 8 negativas. Es decir, hay un total de 8 negativas. Luego las positivas y las negativas están igualadas. La fórmula del ácido fosfórico es el H3PO4. Bueno, vamos a ver ahora al contrario. Vamos a partir de una fórmula, obtener el nombre, es decir, vamos a nombrarlo. Como hemos visto los ejemplos del boro, silicio, fósforo, vamos a trabajar, por ejemplo, con el arsénico. Entonces, por ejemplo, vamos a nombrar el H4ASO5. Vamos a formular vamos a nombrar este compuesto de aquí. Está claro que nada más ver la fórmula, yo sé que se trata de un ácido orto. ¿Por qué? Primero, porque lleva 4 hidrógenos, y eso es característico de los ortos. Y segundo, porque es el arsénico, que el arsénico es uno de los elementos que forman este tipo de ácidos. Bueno, pues yo, para poner el nombre a esta fórmula, necesito saber cuáles son todas las valencias del arsénico. El arsénico, que está en el grupo del oxígeno, en el grupo 16, tiene las valencias 2, 4 y 6. Si es un elemento con 3 valencias. Luego, si en esta fórmula el arsénico estuviese actuando con la valencia 2, sería el ácido hipoarsenioso. Si estuviese actuando con la valencia 4, sería el arsenioso, y si estuviese actuando con la valencia 6, sería el ácido arsénico. Vamos a ver cuál es la valencia, cuál es el estado de oxidación del arsénico. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, pues ponemos el hidrógeno, el arsénico, con un 4, y el oxígeno con un 5. Vamos a ver los estados de oxidación que tiene cada uno de estos elementos. Sabemos que el hidrógeno es 1, que el oxígeno es 2, el que no sabemos es el arsénico, y ese es el que vamos a buscar ahora. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que ver cuál debe de ser el aporte de carga positiva del arsénico para que el número total de carga positiva y de carga negativa sean iguales. En principio el oxígeno aporta 4 positivas. Y el hidrógeno aporta 4 positivas y el oxígeno aporta 10 negativas. Luego, ¿cuántas tiene que aportar el arsénico para que se igualen las positivas con las negativas? Teniendo en cuenta que tiene que ser una de estas 3, otra no puede ser. Bueno, pues está claro que para igualar las positivas con las negativas, esto tiene que ser 6. Es decir, que el estado de oxidación del arsénico es 6. Si estamos hablando de arsénico con estado de oxidación 6, pues sería el ácido arsénico. Nos queda ver los oxoácidos Di. La fórmula genérica de un oxoácido Di va a ser de la forma H2X2OB. La peculiaridad que tienen estos compuestos es que el átomo central lleva un subíndice 2. ¿Cómo se nombran estos compuestos? ¿Cuál es la forma de nombrarlos? Los compuestos se nombran de la siguiente forma. Ponemos ácido y después ponemos el prefijo di, lo anteponemos digamos, la forma en la que ahora nosotros indicamos la valencia con la que actúa el elemento central. Es decir, utilizaríamos el nombre del elemento central terminado en oso, en ico o hipo oso o per ico, dependiendo de la valencia con la que está actuando ese elemento. Veamos un ejemplo. Un
ejemplo muy típico de estos oxoácidos lo presenta el cromo. El cromo es un elemento metálico que cuando actúa como elemento no metálico, es decir, cuando forma un oxoácido, solamente actúa con la valencia 6. Es verdad que el cromo presenta otras valencias, pero en este tipo de compuestos solo actúa con la valencia 6. Luego, digamos que como solo tiene una valencia, utilizaremos la terminación ico. Bueno, pues forma el ácido dicrónico. Vamos a formular el ácido dicrónico. Bueno, pues estaría constituido por hidrógeno, cromo y oxígeno. ¿Y cómo se trata? Bueno, vamos a poner primero los estados de oxidación, como hemos venido haciendo hasta aquí, en el mismo orden. Primero ponemos el estado de oxidación del hidrógeno, que siempre es 1, el del oxígeno, que es menos 2, y el cromo, que la única posibilidad que tenemos es 6. Ahora, como se trata de un oxoácido di, eso significa que el átomo central tiene que llevar un 2 y que obligatoriamente va a tener que llevar 2 hidrógenos también. Entonces, vamos a buscar ahora, lo que tenemos que hacer es buscar cuántos oxígenos debemos colocarle a este compuesto. ¿Cómo se hace? Pues como venimos haciéndolo hasta ahora, es haciendo un cómputo del número total de cargas positivas o de valencias positivas y igualarlas con las valencias negativas. Como tenemos 2 hidrógenos, en un principio los hidrógenos aportarían 2 positivas. Como tenemos 2 cromos, cuidado, cada cromo aporta una valencia 6, si hay 2 cromos en total aportarán 12 positivas. Luego, entre las 2 del hidrógeno y las 12 que aporta el cromo, bueno, los 2 cromos, pues tenemos un total de 14. Si tenemos 14, pues qué coeficiente o qué subíndice le tenemos que colocar al oxígeno para que se igualen con las negativas con las positivas. Necesitamos un 7. Luego la fórmula de este compuesto es el H2CR2O7. Veamos algún otro ejemplo de estos oxoácidos. Vamos a formular, por ejemplo, el ácido disulfuroso. Bueno, pues está claro que esto va a ser un oxoácido di, va a llevar hidrógeno, azufre, oxígeno y tiene la peculiaridad de que aquí lleva un 2 y aquí lleva un 2 también. Bueno, ahora tenemos que ver cuántos oxígenos lleva este compuesto. Para eso tenemos que saber los estados de oxidación. El hidrógeno siempre actúa con 1, el oxígeno siempre con menos 2, pero ¿y este? ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre en este ácido, en el disulfuroso? Para eso tengo que saber las valencias del azufre, que son 2, 4 y 6. El azufre es un elemento no metálico que tiene 3 posibles valencias positivas, 2, 4, 6. Cuando un elemento tiene 3 valencias, utilizamos las terminaciones hipo-oso para la más pequeña de todo, oso para la mediana e ico para la mayor. Luego, en este caso, como estamos hablando del sulfuroso, el estado de oxidación del azufre es 4. Luego aquí tendríamos 4. Bueno, pues vamos a hacer un cómputo del número total. Voy a poner el nombre aquí abajo. Este sería el ácido sulfuroso, perdón, el ácido disulfuroso. Vamos a hacer un cómputo de los estados de las valencias positivas y negativas. Tenemos, como hay 2 átomos de hidrógeno, cada uno aporta 2, este sería 2 positivos. Como hay 2 átomos de azufre y cada uno tiene un estado de oxidación de 4, en total estos serían 8 positivas. Esto me daría un cómputo total de 10 positivas. Luego tenemos 10 positivas. Bueno, pues hay que buscar un subíndice que le coloquemos al oxígeno para que me iguale esas 10 positivas. Para eso necesitamos un 5, de forma que 5 por 2 serían 10 negativas, que me igualaría a las 10 positivas que tenemos. Luego la fórmula del ácido disulfuroso sería el H2S2O5. Pongamos ahora un ejemplo a la inversa, es decir, un ejemplo en el que nosotros tengamos que, a partir de la fórmula, obtener el nombre. Supongamos que me dan el H2S2O7. El H2S2O7. ¿Cuál sería el nombre que le corresponde a este oxoácido? Está claro que es un oxoácido di,
porque el átomo central tiene un subíndice 2, es un ácido di. La cuestión es, bueno, ¿y sulfuroso, hiposulfuroso, sulfuroso, sulfúrico? Hay que tener en cuenta que las valencias del azufre son 2, 4 y 6. Si la valencia con la que actuase el azufre en este compuesto fuese 2, sería el ácido di-hiposulfuroso. Si fuese 4, sería el ácido disulfuroso, el que hemos hecho antes, y si fuese 6, sería el ácido disulfúrico. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. Bueno, pues vamos a ver los estados de oxidación que conocemos el del hidrógeno y el del oxígeno, y no sabemos el del azufre. Bueno, pues como tenemos 2 átomos de hidrógeno, esto haría un aporte total de 2 positivas. Como tenemos 7 de oxígeno, son 14 negativas. Luego, para que haya una igualdad entre las aportaciones positivas y las aportaciones negativas, estos azufres tienen que aportar 12 positivas. Claro, si esas 12 positivas son aportadas por 2 átomos de azufre, cada átomo de azufre tiene que aportar 6. Luego, el estado de oxidación que tiene el azufre en este compuesto es 6. ¿Cuál es entonces el nombre de este ácido? Este sería el ácido disulfúrico. Bueno, y con esto hemos terminado la explicación de la formulación de los oxoácidos. Espero que no resulte demasiado complicado.